Descubierto. Increíble madre soltera rescató a un millonario herido y transformó su vida para siempre. Ana, madre soltera de 32 años, había aprendido a enfrentarse a la vida como una guerrera. Cada día, después de cerrar la tienda de abarrotes donde trabajaba, sentía que debía luchar no solo por ella, sino por su pequeña Valeria y su madre enferma. La ausencia del padre de Valeria pesaba sobre sus hombros, pero eso no la detenía. Luchando contra el cansancio, y con la mente llena de sueños apagados, se movía entre los pasillos de su barrio en Monterrey, donde la pobreza y la lucha eran compañeras constantes. Una noche, al regresar a casa, Ana se encontró con un accidente automovilístico. Un hombre estaba tirado en el asfalto, Mario, un empresario de 40 años. Aquel encuentro marcó el inicio de una conexión inesperada. Sin pensarlo, lo llevó a su hogar, donde cuidó de sus heridas físicas, mientras que los dos comenzaban a abrirse el uno al otro. Ana, con su fortaleza inquebrantable, descubrió la vulnerabilidad de Mario, un hombre atrapado en la sombra de su propio éxito. Aquellas noches se llenaron de conversaciones profundas. Ana hablaba de su deseo de estudiar medicina, un sueño que había guardado celosamente por años. La chispa de esperanza en sus ojos contrastaba con el vacío que Mario sentía a pesar de su fortuna. Él se convirtió en su mentor, apoyándola, pero también se posicionó como un recordatorio doloroso de que sus decisiones podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras la relación crecía, Ana experimentó un dilema. Esa conexión podía brindarles ambas la oportunidad de sanar, pero la presión que sentía por su vida laboral y familiar se intensificaba. Refugios nocturnos entre incentivo y temor hacía que su mente se llenara de una neblina de indecisión, desbordando cada rincón de su ser con preguntas que no encontraba respuestas. Sus miedos se hacían más resonantes. ¿Podría ser capaz de perseguir su sueño y al mismo tiempo ser la madre que Valeria necesitaba? Y entonces llegó la mañana en que Ana, cargando el peso de su realidad, ayudaba a su hija a preparar una exposición sobre el respeto y el valor del esfuerzo. En medio de risas, su celular sonó, trayendo consigo una llamada que lo cambiaría todo, una invitación para ir a un evento elegante con Mario. Podía sentir el escozor del juicio ajeno como se acercaba. ¿Qué pensarían en el barrio? ¿Acaso su familia lo entendería? Mientras la angustia le atravesaba el pecho, quedó paralizada. ¿Podía arriesgarse a ser vista como una ambiciosa, desatendiendo su hogar y sus responsabilidades? Ana respiró hondo, pero no había alivio. Un torbellino de pensamientos desbordaba su mente. Justo cuando se sentía al borde de tomar una decisión, un mensaje de Mario iluminó la pantalla. Ana, confío en que estarás a mi lado esta noche. La angustia crecía con cada palabra y, aunque el deseo de avanzar hacia un futuro incierto la impulsaba, el amor por su hija y sus responsabilidades la ataban. Al borde de fragmentarse entre su anhelo y sus deberes, Ana se preguntó en silencio, ¿será este el momento que todos anhelan, o el inicio de su caída? Ana observó la pantalla de su celular, cada palabra de Mario resonando en su mente como un eco persistente. Esa noche, el evento no solo significaba una salida elegante, sino la posibilidad de un nuevo humus donde sus sueños pudieran florecer. Pero el peso de su realidad se hacía más difícil de ignorar. Una mirada hacia Valeria, que ahora jugueteaba despreocupadamente con sus colores, le recordaba que sus decisiones no solo la involucraban a ella. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo el tirante de su realidad. Decisiones. Eso era lo que había estado eludiendo. Si aceptaba la invitación, ¿podría renacer esa Ana que anhelaba estudiar medicina? ¿O se perdería aún más en un mundo que nunca había sido el suyo? Allí, entre el caos de pensamientos, surgió una pequeña llama de determinación. La conversación con Mario la había despertado, incitándole a mirar más allá de su entorno. La mañana siguiente, su mente se activó a primera hora. Mientras preparaba el desayuno, reflexionaba sobre la dualidad de su vida. En la tienda conocía el poder del esfuerzo, cada venta era una victoria. ¿Por qué no había trasladado esa tenacidad a su deseo de estudiar?
Mientras veía a Valeria masticar su tostada, comprendió que no podía seguir posponiendo sus sueños. La falta de recursos, el miedo a lo desconocido y el juicio social eran monstruos que había creado en su mente. Esta vez, buscaría herramientas para encararlos, no permitir que la limitación fuese su único destino. A medida que se vestía, su mente comenzó a tejer un plan. Podía asistir al evento con Mario, pero eso no significaba renunciar a Valeria o a su madre. Crear un espacio en su vida donde pudiera equilibrar sus obligaciones era fundamental. Corrió hasta la tienda y revisó su inventario, tomando nota de los productos más vendidos para tener una idea clara de cómo optimizar su tiempo. Cada tarea se volvió un ladrillo en el camino hacia la decisión que enfrentaría aquella noche. Mientras seleccionaba su atuendo, una idea fulgurante le atravesó la mente: si bien no podía cambiar su pasado, podría trazar su futuro. De repente, se sintió más preparada para el evento. No solo iba a aprovechar la oportunidad de trascender su entorno, sino que también debía presentar a Mario una versión de ella que poco había explorado. Se miró al espejo con renovada certeza: esa Ana no se permitiría escabullirse en lo fácil, sino que lucharía por ser vista y, sobre todo, escuchada. En el camino hacia el evento, la ansiedad volvió a crasar en su pecho, pero esta vez la veía diferente. Era un llamado a la valentía que se acomodaba junto al deseo de ser un ejemplo para Valeria. Al llegar, el bullicio del lugar resonó en su pecho como un recordatorio de que estaba a un paso de un nuevo capítulo. La luz y el glamour la hicieron sentir ajena, pero también empoderada, dispuesta a demostrar que su historia era más que un encuentro accidental y que la lucha por sus sueños no había hecho más que comenzar. Cuando se encontró con Mario, su presencia la llenó de una mezcla de nerviosismo y determinación. Un instante antes de que comenzaran a hablar, le recordó su mantra interno: con cada paso, dejo atrás el miedo. Pero en sus ojos también había un destello de inseguridad. ¿Cómo enfrentaría a aquel mundo que la veía a través de etiquetas, a una madre soltera en busca de más? Mientras las conversaciones comenzaban y el ruido del evento llenaba el aire, una figura del pasado se deslizó entre la multitud. Al verla, una sombra de su historia, el corazón de Ana se detuvo. Era alguien que conocía bien. La decisión de avanzar no solo estaba marcada por ella. El verdadero desafío apenas comenzaba, y ahora, en una encrucijada de su vida, se preguntaba: ¿sería esta su oportunidad de romper las cadenas, o el inicio de un enfrentamiento con su propio pasado? La figura que había reconocido entre la multitud era Clara, una amiga de la infancia que había tratado de despegarse de las etiquetas que tanto habían marcado sus vidas. Ana sintió que el tiempo se detenía, el eco de risas pasadas resonaba en su mente. Clara, con su éxito y su desdén por el pasado del barrio, era el reflejo de todo lo que Ana había deseado alcanzar y también de las decisiones que había evitado. Al acercarse, Ana se sintió atrapada entre la alegría de reencontrarse y el temor de la comparación. ¿Qué le diría? ¿Cómo justificar su camino cuando sabía que, para Clara, la vida había sido un lecho de oportunidades? Esa balanza de emociones trazó un camino confuso en su mente mientras Clara le sonreía con esa expresión soberbia que siempre había tenido. «Ana, qué sorpresa verte aquí», exclamó Clara, envolviendo a Ana en un abrazo que parecía más una evaluación que un gesto genuino. «Sí, estoy sorprendida», también respondió Ana, esforzándose por mostrar confianza. Sin embargo, el titubeo en su voz traicionó su inseguridad. Mientras intercambiaban algunas anécdotas superficiales, las palabras de Clara comenzaron a pesar. Hablaba de éxitos en su carrera, de viajes por el mundo, de hombres con los que había cenado en restaurantes de lujo. Ana escuchaba como un espectador distante, consciente de cómo sus propias elecciones, sus sacrificios, parecían desvanecerse ante las realidades exitosas que describía Clara. En esa charla trivial, una pregunta inquietante se deslizó en su mente: ¿acaso había pasado tanto tiempo persiguiendo la supervivencia, que había olvidado vivir? Esa noción la incomodó, y sintió que su determinación empezaba a tambalearse ante la brillantez de una vida que parecía haberle sido negada.
Al separarse de Clara, un nuevo impulso la llevó a buscar a Mario. Se preguntó si él podría ser una puerta hacia su visión del futuro, alguien que la animara a transformar su ambición en acción. Una vez juntos, el diálogo fluyó ameno, pero Ana sentía como si algo más surgía en su interior. No podían ser solo palabras vacías, necesitaba conectar su visión con la realidad del mundo que la rodeaba. Mario, comenzó, vacilando, la verdad es que estoy considerando retomar mis estudios. Aún no tengo claro cómo lo haré, pero necesito hacerlo. Quiero mostrarle a Valeria que las metas son alcanzables. El rostro de Mario iluminó una sonrisa que combinaba admiración y sorpresa. Sus ojos reflejaron una aprehensión contenida. Ana, eso suena increíble. Pero tengo que preguntarte, ¿estás lista para lo que eso implica? Las palabras calaron hondo, reveando otro obstáculo que no había enfrentado antes, el reto de equilibrar el tiempo, la dedicación y las emociones implicadas en la educación. La idea de sumergirse de nuevo en el estudio le aterraba, pero la llama de su deseo de cambio seguía encendida. No lo sé, pero estoy dispuesta a encontrarlo, respondió Ana con determinación, sintiendo como el fuego de sus aspiraciones resurgía. Mario la miró con interés, y su siguiente pregunta lo cambió todo: ¿qué necesitas para comenzar? Ana se sintió en la cúspide de una decisión monumental. La combinación de sus ansias y ansiedades se palpaba en el aire como una carga liviana pero intensa. Miró a su alrededor, hasta que vio de reojo a Clara, rodeada de personas a quienes admiraba. ¿Podía dar ese paso hacia la transformación? En ese momento, encontró su respuesta: no se trataba de girar en torno a lo que era Clara o a lo que había sido. Era un diálogo interno en el que se enfrentarían sus miedos, su ambición y su realidad. Esa noche marcaba el inicio de su viaje. No era solo sobre el encuentro con Mario o el encuentro con Clara, sino sobre subirse a un escenario más grande en su vida. Con el corazón acelerado, se giró hacia Mario y, con voz firme, dijo: quiero saber cómo comenzar. Ana no estaba dispuesta a dejar que el pasado definiera su futuro. La lucha apenas comenzaba, y se encontraba en la entrada de un laberinto lleno de decisiones que la llevarían hacia su destino. Pero, ¿estaba realmente lista para explorar las profundidades de su verdad, o se atormentaría aún más con los secretos que había mantenido ocultos? Ana se despertó al día siguiente sintiendo que cada nervio en su cuerpo vibraba con una mezcla de miedo y emoción. La decisión de retomar sus estudios no era simplemente un paso, era un salto al vacío. Miró a Valeria, su hija dormida, y se preguntó si estaba haciendo lo correcto. ¿Sería capaz de equilibrar el estudio con la maternidad y su trabajo? Aquel pensamiento pareció girar en su cabeza como una espiral, sin conseguir detenerse. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, tomó el teléfono y comenzó a investigar sobre las opciones educativas disponibles. Las horas se convirtieron en minutos mientras se sumergía en eso que parecía tan ajeno. Universidades, cursos en línea, becas. Poco a poco, el panorama se volvía menos intimidante. Había un camino para ella, una senda que la llevaría a ese lugar que había evocado sueños en su infancia. Durante esos momentos de búsqueda, Ana se encontró con una oferta de un curso que era justo lo que necesitaba: abordaba habilidades prácticas en gestión y liderazgo, además de ser flexible para adultos trabajadores. El corazón le dio un vuelco, había algo en ese programa que le hablaba directamente a su deseo de superación. Sin embargo, entonces se enfrentó a una realidad ineludible: el costo. Los números que aparecían en la pantalla parecían burlarse de su ambición. ¿Cómo podría financiarlo? El miedo a fracasar se apoderó de ella, como una sombra que amenazaba con anular aquel destello de esperanza. Pero en lugar de rendirse, Ana comenzó a anotar ideas. Empezó con preguntas difíciles: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer? Tal vez podría buscar más horas en su trabajo, tal vez recortar algunos gastos. Había que encontrar un modo. Con decisión, decidió hablar con su jefe sobre la posibilidad de aumentar sus horas. Temía la respuesta,
pero comprendía que el momento de enfrentar la adversidad había llegado. La idea de presentarse con inseguridad al trabajo la atormentaba, pero era un paso que debía dar. Tenía que expresar su ambición y intentarlo, aunque eso significara exponerse a la posibilidad del rechazo. Al llegar a la oficina, las mariposas en su estómago parecían multiplicarse. Su jefe, un hombre pragmático y riguroso, no había mostrado demasiada empatía en el pasado, pero Ana recordó que su sueño era más fuerte que sus temores. Debía impresionarle. «Hola, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Ana, sintiendo cómo su voz temblaba. Se sentaron y, presa de un torrente de emociones, Ana expuso su deseo de retomar sus estudios y, con ello, la necesidad de trabajar más horas. Para su sorpresa, la respuesta no fue la que había anticipado. Su jefe, aunque no se mostraba eufórico, asintió con un interés renovado. «Lo valoro», respondió con seriedad. «Tener empleados con aspiraciones es beneficioso. Haremos los arreglos necesarios». Ana sintió que una carga se aliviaba sobre sus hombros, pero había más que enfrentar. Ahora, el siguiente desafío era crear un plan de estudio que se ajustara a sus exigencias diarias. Su mente rebosaba ideas y esquemas a medida que pensaba en cómo equilibrar su tiempo. Hacer un calendario, establecer prioridades, incluso dedicar momentos específicos para estudiar mientras Valeria descansaba. La planificación se volvió casi una danza, una coreografía de responsabilidades. A medida que se iba formando el plan, Ana se dio cuenta de que estaba adquiriendo una nueva habilidad, la organización. La sensación de tener control sobre su vida, de estar tomando decisiones proactivas, la llenaba de energía. Se sentía como una nueva versión de sí misma, una mujer que ya no solo sobrevivía, sino que levantaba el vuelo hacia una mejor versión del futuro. Sin embargo, en medio de su triunfante ascenso hacia la autocompetencia, una sombra emergió. Clara lo había notado. Esa misma tarde, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era Clara, felicitándola por sus metas y proponiéndole un encuentro. Ana sintió un escalofrío. Podía permitir que el pasado la distraiga en este momento. ¿Crítico? Mientras pensaba si aceptar la invitación, un sentimiento de inseguridad la invadió. La vida que había construido no se vería afectada por la visión superficial que Clara pudiera tener sobre su camino, pero la invitación a reunirse representaba una elección entre mantenerse firme en su viaje o tambalearse ante viejos temores de comparación. Ana sabía que debía decidir pronto. La pregunta flotaba en el aire, esperando ser contestada. Estaba lista para enfrentar a Clara y, a la vez, confrontar la imagen que tenía de sí misma. En este momento decisivo, la historia de su transformación personal se encontraría con su pasado. Ana tomó una respiración profunda, el mensaje de Clara brillando en la pantalla como una advertencia. Su mente se debatía entre la curiosidad por el reencuentro y el pavor de lo que podría significar. Había construido su vida con esfuerzo, la idea de que Clara pudiera desestabilizarla la llenaba de ansiedad. Sin embargo, la necesidad de reafirmar su nuevo yo la empujaba hacia adelante. Con un gesto decidido, pulsó el botón de respuesta. «Claro, ¿cuándo y dónde?», escribió, con la determinación de quien se prepara para una batalla. Mientras esperaba la respuesta, su mente comenzó a divagar. El tiempo se convertía en su aliado y su enemigo al mismo tiempo. Las últimas semanas habían sido reveladoras, había tomado decisiones que antes le parecían imposibles. Con su nuevo esquema de trabajo y estudio, había logrado acoplar elementos de su vida que consideraba dispares. Tras recibir la dirección del encuentro, Ana se sumergió de lleno en la planificación de su semana. Con un calendario frente a ella, estableció bloques de tiempo para el trabajo, las tareas del hogar y, por primera vez, tiempo de calidad para ella misma. Se aseguró de que su ventana de estudio estuviera marcada con un color brillante, un recordatorio visual de que sus sueños eran importantes. El día del encuentro con Clara llegó antes de lo que esperaba. La calefacción de la cafetería hacía que el ambiente resultara acogedor, pero la incomodidad en su pecho persistía. Cuando Clara entró,
el aire pareció cambiar. Ana se sintió pequeña al lado de la exuberancia de su antigua amiga, la misma persona que había sido un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Pero esta vez, la inseguridad no sería su guía. Hola, Ana saludó Clara con una sonrisa que insinuaba un tono de complicidad. Ana le devolvió el saludo, sintiendo que un diálogo interno comenzaba a crecer. Mientras intercambiaban palabras, Clara comenzó a hablar sobre sus logros y proyectos ambiciosos. A medida que sus historias se entrelazaban, Ana se dio cuenta de que las palabras de Clara, lejos de aturdirla, la empujaban a reforzar su propio camino. Sin siquiera darse cuenta, Ana comenzó a abrirse sobre su decisión de retomar los estudios y su experiencia en la búsqueda de equilibrio entre la vida laboral y la maternidad. Es estimulante, respondió Clara, su voz sonando genuina. Siempre admiré tu capacidad para enfrentar desafíos. Ana sintió un cosquilleo de orgullo. Tal vez estaba más cerca de lo que pensaba de aceptar su propia historia. Las comparaciones que solían atormentarla parecían desvanecerse con cada frase que pronunciaba. En este diálogo, se reveló algo inesperado. Clara también había tenido sus luchas, aunque diferentes. Se entendían en un terreno más personal, donde la vulnerabilidad se convirtió en un puente y no en una barrera. Mientras la conversación avanzaba, Ana se dio cuenta de que había un hilo en común, ambas deseaban alcanzar más de lo que la vida les había presentado. La visión de futuro compartida se asentó entre ellas como un acuerdo tácito, como si el tiempo y la distancia nunca las hubieran separado. Sin embargo, el encuentro terminó abruptamente para Ana cuando Clara mencionó una oportunidad laboral en su empresa, insinuando que sus estudios podrían ser un obstáculo para dicho puesto. La frase resonó como un eco en el apacible café, provocando una sacudida interna de inseguridad. Ana sintió un torbellino de emociones. Por un lado, resistía la idea de renunciar a su camino, y por el otro, la promesa de estabilidad económica comenzaba a tentarla. Regresó a casa esa noche pensativa. Había despertado una fuerza interior en ese café, una resistencia que le hacía sentir viva. Mientras se distraía arreglando los juguetes de Valeria, su mente palpitaba. Estaba dispuesta a luchar por su educación y su crecimiento personal a expensas de una seguridad momentánea. Ana sabía que la respuesta estaba en sus manos, pero la tensión era palpable. La pregunta no solo era sobre la oportunidad laboral, sino sobre la brújula interna que la guiaba. Fuera de su hogar, el mundo mantenía un ritmo frenético, y su vida se estaba enredando en las exigencias que una decisión errónea podría desencadenar. En ese instante de conexión entre su vida personal y sus aspiraciones profesionales, Ana comprendió que el camino hacia adelante no sería sencillo, pero era su camino. La búsqueda de su autenticidad y la aceptación de que valía la pena enfrentarse a la vulnerabilidad la empujaron a un nivel de autoexploración creciente. Pequeñas elecciones llevarían a grandes transformaciones. Sin embargo, en medio de su resolución de seguir adelante, otro mensaje vibró en su teléfono. Era su antiguo profesor, quien había notado su energía renovada y la invitaba a participar en un seminario sobre liderazgo, asegurando que lo que ella había compartido sobre su vida podía inspirar a otros. Ana consideró la invitación, la respuesta chisporroteando en su mente, pero una sombra de autosabotaje volvió a emerger. ¿Estaba lista para compartir su historia con el mundo? La incertidumbre giraba en su interior como un torbellino, y una sensación profunda se construía en su pecho. El camino hacia su transformación personal no solo apenas comenzaba, prometía ser un viaje lleno de descubrimientos, decisiones vitales y confrontaciones inesperadas. Sin embargo, la incertidumbre le recordaba que solo habría una dirección posible. ¿Tendría el coraje para dar ese salto? Ana se despertó esa mañana con una combinación de energía y nerviosismo. La invitación de su antiguo profesor seguía resonando en su mente, convirtiéndose en un eco persistente que desafiaba su voluntad de avanzar. El seminario sobre liderazgo no solo era una oportunidad para crecer, era una plataforma para compartir su historia. Pero, ¿estaba realmente lista para mostrarse vulnerable ante los demás?
Mientras preparaba el desayuno para Valeria, la pequeña manifestaba su entusiasmo por el día que tenían por delante. Ana se asomó a la ventana, dejando que la luz del sol le acariciara el rostro y, en ese instante, tomó una decisión: su camino no podía depender del miedo. Era momento de dar ese salto. Al llegar al seminario, el ambiente la envolvió con una mezcla de expectación y camaradería. Las risas y las conversaciones fluyeron entre los asistentes, y Ana sintió que su corazón latía con fuerza al recordar la última vez que estuvo en un entorno académico. El recuerdo despertó viejas inseguridades, pero también una chispa de motivación. No podía retroceder. Había logrado tanto como madre y estudiante, era hora de enfrentar su miedo al juicio. Durante las presentaciones, Ana se sintió inspirada por las historias de aquellos a su alrededor. Cada relato de superación resonaba en su interior, recordándole que todos luchaban batallas invisibles. Su pulseo interno se convertía en un grito silencioso por ser parte de esa energía colectiva. Cuando llegó su turno, se acercó al podio con un peso que le parecía monumental, pero su determinación la impulsó hacia adelante. «Hola, soy Ana», comenzó, sintiendo la mirada expectante del público. «Hace un tiempo me encontraba atrapada entre mis responsabilidades como madre y mis propios sueños. Pero decidí que merecía más». A medida que compartía su experiencia, sus palabras fluían con sinceridad. Habló de la presión de equilibrar trabajo, estudio y maternidad, de la duda que la había perseguido y de cómo había comenzado a romper esas cadenas. Su historia resonó en cada rincón de la sala, y a medida que avanzaba, comenzó a notar pequeñas reacciones entre los asistentes, sonrisas de reconocimiento, cabezas asintiendo. Sintió una conexión potente con ellos, un reflejo de su propia lucha. Cuando concluyó, una ola de aplausos la envolvió. Pero a pesar del reconocimiento, la inseguridad seguía al acecho. Se preguntó si realmente había logrado transmitir la esencia de lo que significaba luchar por su identidad. La voz del dilema interno comenzó a amplificarse. ¿Había sido suficiente? ¿Había resonado en alguien más de la manera en que había imaginado? Al final de la jornada, se acercó a un grupo de participantes que abordaban la temática de los retos profesionales. Compartieron ideas, se debatieron conceptos, y ahí, Ana sintió que la conexión se profundizaba. Colaboraciones potenciales comenzaron a aparecer, y su mente rebosaba de posibilidades. Entre las conversaciones, surgió un tema recurrente: el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral y el deseo de compartir sus historias. Los comentarios sobre la influencia de su intervención la llenaron de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su vulnerabilidad había sembrado semillas en otros. Con el corazón latiendo en sincronía con sus nuevos objetivos, Ana se dio cuenta de que había dado un paso importante no solo en su vida, sino también en su crecimiento profesional. Había comenzado su transformación, pero la realidad era que había mucho más por explorar. Mientras se despedía de sus recién conocidos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era Clara. «He pensado en ti. ¿Te gustaría trabajar juntas en un proyecto especial en la empresa? Podría ser la oportunidad que necesitas». El latido de su corazón se intensificó. Ahora enfrentaba otra decisión monumental. Podría dejar de lado la preocupación sobre la estabilidad económica y, al mismo tiempo, aceptar ayudar a alguien que había sido parte de su pasado. El camino de Ana se tornaba más intrincado. La elección que debía tomar no solo definiría su futuro, sino también cómo se relacionaría con su historia. ¿Era el momento de abrazar el riesgo y la colaboración, o de mantener su distancia y seguir su propio camino? La tensión crecía dentro de ella. Y ahí, justo al borde de la próxima decisión crucial, Ana sintió que su viaje apenas comenzaba. Ana pasó la noche en vela, con la mente agitada por la propuesta de Clara. La idea de involucrarse en un nuevo proyecto la emocionaba y asustaba a partes iguales. Había demostrado su capacidad en el seminario, sí, pero el concepto de colaborar en un entorno profesional que siempre había percibido como inalcanzable la llenaba de dudas.
Mientras su hija Valeria aún dormía, Ana se sentó en la cocina, un tazón vacío frente a ella y la luz de la mañana entrando por la ventana. Reflexionaba sobre su decisión, dividiendo mentalmente los pros y los contras. Por un lado, estaba la oportunidad de crecer profesionalmente, de retomar el contacto con Clara, una figura que había respetado desde el principio de su carrera. Por otro, el miedo de fracasar y, con ello, desgastar la confianza que había empezado a construir en sí misma. Era un dilema que la hacía cuestionarse sobre su propia valía. ¿Acaso su tiempo como madre le había proporcionado las habilidades que necesitaba? Ana cerró los ojos, imaginando el espacio de trabajo, el murmullo de colegas deseando superar sus propios desafíos. Sería un caos estimulante, tal vez lleno de magia. Pero, ¿tenía los recursos emocionales para lidiar con las expectativas que pudieran venir? Finalmente, decidió que era momento de responder a Clara. El riesgo que implicaba aceptar la propuesta era menor que rendirse a sus miedos. Escribió un mensaje breve: sí, me encantaría trabajar contigo. La instantaneidad del envío le trajo un alivio impulsivo, como si el simple gesto ya la hubiera puesto en movimiento hacia un cambio. Poco después, el teléfono vibró con la respuesta de Clara, quien expresó su entusiasmo y le propuso reunirse para hablar más a fondo sobre el proyecto. Ana programó la cita, pero no pudo evitar que la ansiedad surgiera de nuevo. Su mente, casi incontrolable, la condujo a preguntas inquietantes: ¿qué habilidades aportaría? ¿Cuáles eran sus fortalezas en el ámbito laboral que aún no había explorado? La incertidumbre la llevó a buscar herramientas que la ayudaran a reforzar su confianza. Esa tarde, se inscribió en un curso en línea sobre gestión de proyectos, decidido a equiparse con conocimientos que la hicieran sentir más segura. Sumergirse en el material resultó ser una experiencia revitalizante. Las lecciones se llenaron de conceptos que respondían a preguntas que ni siquiera sabía que debía formular. La intuición que había desarrollado a lo largo de los años en su rol como madre comenzó a hacer eco en su mente. Lo que había aprendido en casa era realmente aplicable a situaciones más amplias. Con cada módulo, su autoconfianza empezó a florecer. Ana reflexionó sobre cómo había manejado las crisis diarias con Valeria, la planificación, la resolución de problemas, el establecimiento de límites. La conexión entre su vida personal y profesional se tejía cada vez con más fuerza. El encuentro con Clara se materializó 2 días después, y Ana llegó al café con una mezcla de ilusión y nervios. Clara la recibió con una sonrisa cálida, y pronto surgió una conversación rica y fluida sobre el proyecto. Extraordinariamente, Ana se dio cuenta de que podía aportar ideas creativas y soluciones estratégicas. Cada vez que hablaba, su voz se tornaba más firme, simbolizando su crecimiento. Pero mientras más fluía la conversación, un pequeño rincón de su mente seguía cuestionando si era suficiente, si verdaderamente podría sostenerse en este nuevo espacio. Clara, percibiendo su incertidumbre, le dio una pista: Ana, no te enfoques solo en lo que no sabes. Valora todo lo que aportas de forma única. Las palabras resonaron dentro de Ana. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de tener la disposición para aprender y colaborar. La conversación avanzó, pero al final, cuando Clara mencionó un plazo ajustado para un primer proyecto, un escalofrío de pánico recorrió su ser. ¿Podría enfrentarse a un desafío tan grande y salir airosa? Esta nueva aventura significaba estar al borde del precipicio. Al regresar a casa, anhelaba refugiarse en la seguridad que conocía, pero ahora el impulso de ir hacia adelante la mantenía despierta. En su mente, la decisión ya no era solo sobre aceptar una propuesta, se había convertido en un camino hacia lo desconocido, donde se enfrentaba a sus propias inseguridades y aspiraciones. Con el eco de las palabras de Clara aún resonando, Ana se sentó a escribir en su diario, cuando una nueva notificación en su teléfono la interrumpió. Era un recordatorio de la fecha de entrega de su primer proyecto. La tensión crecía en su pecho. ¿Estaba lista para dar ese paso? ¿Era este el momento definitivo en el que todo cambiaría, para bien o para mal?
Ana se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y cada decisión la llevaba más cerca de descubrir quién era realmente. ¿Sería capaz de resistir la presión y transformar su miedo en poder? El silencio que la rodeaba se tornó pesado, y en ese momento, una idea nueva emergió en su mente: si fallaba, tal vez sería la lección más valiosa de todas. Pero, si triunfaba, el cambio que tanto había deseado sería suyo. Con este pensamiento, Ana cerró el diario y miró hacia el futuro, sabiendo que, sin importar el resultado, la esencia de su viaje apenas se desvelaba. Ana despertó esa mañana con una mezcla de emoción y terror que la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras se preparaba para el primer día de su nuevo proyecto, su mente zumbaba con pensamientos contradictorios. ¿Y si no podía cumplir con las expectativas de Clara? ¿Y si el proyecto fracasaba y la descalabraba emocionalmente? Se miró en el espejo, buscando señales de determinación en su reflejo, y decidió que esa imagen sería su constante recordatorio de que se había comprometido a dar lo mejor de sí misma. Al llegar a la oficina, la intensidad del ambiente la envolvió de inmediato. Sonidos de teclados, conversaciones animadas, el aroma del café recién hecho y el destello de pantallas iluminadas llenaban el espacio. A pesar de los nervios, algo dentro de Ana vibraba con entusiasmo. Cada paso que daba sentía que estaba cruzando un umbral, y no podía evitar sentirse más viva. Clara la recibió con la misma calidez que había mostrado en su reunión anterior. Con una sonrisa confiada, comenzó a presentarle al resto del equipo, y rápidamente, Ana se encontró en una conversación sobre las tareas que tendrían que llevar a cabo. Las ideas brotaban en su mente, y se sorprendió al ver cómo la experiencia de ser madre se traducía en estrategias de gestión tan prácticas. Resolver conflictos entre Valeria y sus amigas le había enseñado a mediar, controlar la rutina diaria fortalecía su habilidad para priorizar tareas. Sin embargo, no todo era fácil. A medida que avanzaba el día, la presión creció. Un correo inesperado del cliente demandaba cambios sustanciales en el timeline del proyecto, y el pánico comenzaba a instalarse en el equipo. Ana sintió un nudo en el estómago. Entonces, recordó las palabras de Clara: valora todo lo que aportas de forma única. Al escuchar esas palabras en su mente, una ola de determinación la alcanzó. Se acercó a Clara, sugiriendo un enfoque alternativo que podría ayudar a manejar la crisis. A través de un análisis detallado de las necesidades del cliente, presentó un plan que priorizaba aspectos clave, al mismo tiempo que sugería plazos realistas que aseguraran la calidad del trabajo. Con cada palabra, su confianza crecía. Clara la miraba asintiendo, y por primera vez se sintió útil, como si realmente perteneciera. El día siguió con altibajos. Cada tarea completada era una pequeña victoria, y con cada conversación, Ana se dio cuenta de que no solo estaba contribuyendo, sino también aprendiendo de sus compañeros. Cuando finalmente llegó la hora de salir, se sintió agotada pero satisfecha. El día había sido un campo de batalla, pero había emergido con más fuerza y claridad sobre su papel en aquel equipo. Esa noche, mientras revisaba sus notas, la energía se transformó en reflexión. Las inseguridades que la habían asediado antes del inicio del proyecto ahora se sentían remotas. El trabajo en equipo había iluminado sus fortalezas, y sintió que su voz estaba empezando a ser escuchada y valorada. Ana comprendió que su tiempo como madre la había preparado de maneras que jamás había imaginado. La resiliencia, la creación de conexiones, la habilidad para adaptarse y aprender sobre la marcha eran fundamentales en su nuevo camino profesional. Cuando se dio cuenta de que no solo era una madre, sino también una profesional competente, una chispa de emoción se encendió en su interior. Sin embargo, a medida que la euforia por su desempeño crecía, también lo hacía una nueva ansiedad. La presión del éxito comenzaba a convertirse en un monstruo a enfrentar, una cueva oscura que asomaba en el horizonte de su mente. Ana se lanzó a su diario una vez más, escribiendo sobre su día y su valía personal, pero en el fondo, un nuevo reto acechaba: ¿podría mantener esta balanza entre el éxito y el miedo al fracaso?
Con cada anotación, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba y que su verdadero reto sería sostenerse ante la presión de crecer y brillar. Cuando terminó, un mensaje parpadeó en su teléfono, su pulso se aceleró. Al saber que era Clara. Decía que había un cambio inesperado, el cliente quería una presentación para el siguiente día, ¿estaba lista para liderar? Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era este el momento en que su vida cambiaría de nuevo? Ana se detuvo un momento, el brillo de la pantalla iluminaba su rostro, pero era el eco de sus pensamientos lo que la absorbía. ¿Liderar? Se preguntó. Las palabras sonaban casi ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Su cabeza daba vueltas, entre la emoción y el miedo, una danza incesante que la mantenía al borde. Comenzó a escribir un plan, pero cada idea era opacada por la sensación de no ser suficiente. La noche avanzó, y la presión de la muerte inminente de la presentación se mantuvo sobre sus hombros. Cada minuto sentía como si la expectativa se alzara, convirtiéndose en un monstruo que la acechaba desde las sombras. Cuando finalmente se apagaron las luces y el silencio ocupó su hogar, sus pensamientos vagaron hacia sus hijos. ¿Había hecho lo correcto al aceptar este desafío? Como muchas noches, recurrió a su diario, buscando claridad en el desorden de su mente. Sin embargo, en lugar de la confianza deseada, se asomó la inseguridad. Se preguntó si podría demostrar a su equipo que era capaz de liderar, cuando en su interior aún era una madre que temía perder el equilibrio. El nuevo día llegó, y Ana se apresuró hacia la oficina, el aire fresco parecía cargarla de energía. Al llegar, vio a Clara revisando documentos con una expresión de concentración. Sin perder tiempo, se acercó y compartió sus ideas. Su voz sonaba más firme, a pesar de que el nudo en su estómago permanecía. Con cada pregunta que Clara le hacía sobre el enfoque de la presentación, Ana se dio cuenta de que estaba desnudando una parte de sí misma, mostrando vulnerabilidad que, hasta ese momento, había tratado de ocultar. La pregunta que la acompañaba en su mente era repetitiva: ¿seré suficiente? Los minutos se deslizaban entre conversaciones y correcciones. Ana empezó a notar que las dudas ajenas la empujaban a ser más clara en sus planteamientos. La clave de su éxito sería no solo su preparación, sino también su disposición a escuchar, a recoger las ideas de su equipo. Poco a poco, esa presión interna comenzó a convertirse en algo diferente, una fuerza motriz, una ventana hacia el descubrimiento personal. La sala se llenaba de un ambiente dinámico a medida que se acercaba la hora de la presentación. Al llegar su turno, la adrenalina le inundó el cuerpo. Temía titubear, pero las sonrisas de su equipo la acompañaban. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Cada palabra se desprendía de la certeza de que estaba donde debía estar, alineando sus experiencias como madre con su nueva identidad profesional. Al finalizar, el aplauso retumbó en sus oídos. Las inseguridades no desaparecieron de inmediato, pero algo en su interior se movía. Mientras Clara le daba feedback positivo, Ana se dio cuenta de que se había dejado moldear por la presión y que, en esa fragilidad, habían encontrado la fortaleza que jamás había imaginado. Sin embargo, esta aparición de confianza no fue un final feliz, sino un principio tenso. Al regresar a su escritorio, encontró un mensaje inesperado en su correo. Era del cliente, anunciando que querían una revisión a la mitad del día. La presión comenzó a acumularse de nuevo. Ana sintió que la atmósfera de su éxito se oscurecía. Tenía una elección que hacer. Debería enfrentarse a este nuevo desafío manteniendo la imagen que había construido o rendirse ante un fracaso anticipado. Mientras su mente se debatía entre la valentía y el miedo, una pequeña chispa se encendió en su interior. Quizás esta vez podría descubrir más sobre su propio potencial. Al fin y al cabo, el viaje apenas comenzaba. Con el corazón palpitante, abrió el correo y comenzó a planear su respuesta. La incertidumbre aún la rodeaba, pero sabía que no daría marcha atrás. Estaba lista para enfrentar lo que llegara, incluso si significaba mirar en el abismo de sus dudas más profundas.
¿Y si esa revisión podía convertirse en la oportunidad que consolidara su crecimiento profesional? Ana despertó sintiendo que había alcanzado un nuevo umbral en su vida. La presión de la revisión del cliente había dejado de ser una sombra aterradora, se había transformado en un desafío que anhelaba enfrentar. Cada día aprendía más sobre sí misma y, hoy, estaba decidida a demostrar su valía. Mientras se vestía, su mente giraba en torno a la estrategia. Se dio cuenta de que había crecido. Ya no era solo la madre soltera que luchaba, ahora era una profesional capaz y dispuesta a liderar. Con su plan delineado, las dudas comenzaron a disiparse. La certeza de que había llegado para quedarse la empoderaba. En la oficina, el ambiente era electrizante. Ana se acercó a su equipo, la colaboración había florecido entre ellos, y lo que antes era un grupo amalgamado se había convertido en un conjunto cohesivo con un propósito común. Cuando comenzó a presentar su revisión al cliente, las palabras fluyeron como nunca antes. Sentía que estaba surgiendo la líder que siempre había llevado dentro, reforzando su visión a lo largo de cada diapositiva. Hoy no solo estoy presentando un trabajo, estoy compartiendo mi historia, pensó mientras su voz resonaba en la sala. Las miradas atentas de sus compañeros la empujaron hacia adelante y la energía que emanaba de la sala alimentaba su seguridad. Cuando concluyó, el aplauso que la rodeó fue intenso y sincero. La sensación de logro llenó cada rincón de su ser. Al salir de la sala de reuniones, Clara la felicitó con una sonrisa genuina y una sensación de orgullo la envolvió. Lo has hecho increíble, Ana. Esto es solo el comienzo, dijo Clara, y con esas palabras, Ana sintió que las piezas de su futuro comenzaban a encajar. La siguiente semana fue un torbellino de trabajo y logros. Se estaba convirtiendo en un referente dentro del equipo, a menudo buscando nuevas ideas y formas de mejorar. Su voz se elevaba con confianza cada vez que discutía proyectos y las conexiones entre ser madre y líder se solidificaban con cada paso. Valeria la miraba con admiración, lo que exacerbaba su compromiso por seguir adelante. Con las primeras épocas de su curso en gestión de proyectos, Ana sintió que todo lo aprendido empezaba a madurar. El conocimiento y la experiencia que parecía tan distantes se habían vuelto palpables en su vida. La luz de la esperanza brillaba intensamente y ya no sintió que caminaba sola. Finalmente, el día llegó. Había sido invitada a dar una charla en una conferencia sobre liderazgo femenino. Al leer el mensaje, no pudo evitar sentir que el universo le ofrecía una puerta abierta. Esto es tuyo, Ana, se dijo. La posibilidad de compartir su historia y inspirar a otras mujeres la llenaba de emoción. Al preparar su presentación, combinó su viaje personal con el profesional. Se armó de valor y incluyó sus fracasos, sus miedos y la fuerza que había encontrado en la vulnerabilidad. Mientras se miraba en el espejo, las dudas comenzaron a desvanecerse. La mujer que había estado luchando por salir a la superficie estaba aquí, lista para brillar. El día de la conferencia, el auditorio era un mar de rostros expectantes. Al subir al escenario, el nerviosismo habitual se ahogó en el eco de sus palabras resonando en la sala. Ana comenzó a hablar, y la conexión con la audiencia fue inmediata. En sus relatos había risas, lágrimas y, por encima de todo, reconocimiento. Su viaje de madre soltera a profesional competente había tocado corazones, y mientras finalizaba su presentación, los aplausos resonaron como una celebración. A medida que se alejaba del escenario, sintió que había realmente llegado a un nuevo hito. Su historia no solo la había transformado a ella, sino que había creado un impacto en los demás. Ana no solo había aprendido a alcanzar sus sueños, sino que estaba demostrando que era posible inspirar a otros a hacerlo también. Una noche, mientras leía a su hija Valeria antes de dormir, sintió en su corazón una profunda satisfacción. La mirada de admiración en los ojos de su hija la llenaba de orgullo. Ana abrazó a Valeria y recordó que todo el esfuerzo había valido la pena y que cada sacrificio la había llevado a este momento. Ahora, Ana no solo había transformado su vida,
Se había convertido en un ejemplo tangible de resiliencia y superación. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento ocurría cuando uno abrazaba cada parte de su historia, las luces y las sombras, y la convertía en energía para avanzar. Con una sonrisa en su rostro, Ana se burló del pasado que la había detenido. Había conquistado sus esfuerzos, demostrando que los sueños no solo se pueden alcanzar, sino que también se pueden compartir. Tan solo un año antes, se había visto atrapada en las cadenas de su incertidumbre, pero ahora, como una profesional y madre valiente, finalmente era libre. Mira cómo Ana ha transformado su vida por completo. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitamos que actúes ahora.